Buenos días, bienvenidos a la clase de hoy. En la clase de hoy hablaremos acerca del ciclo del ácido cítrico, también llamado ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs, en honor a quien lo descubrió, que fue Hans Adolf Krebs. Como hemos visto en las clases, ya hemos hablado sobre la estructura de los carbohidratos, su digestión, cómo la glucosa posteriormente entra a la célula y ocurre el fenómeno catabólico denominado glicólisis. La glicólisis aeróbica hace que el ácido pirúvico se vuelva acetilcoenzima A, y esta acetilcoenzima A es la que origina la base para iniciar el ciclo del ácido cítrico, que es lo que vamos a ver hoy. El ciclo del ácido cítrico normalmente ocurre en la matriz de la mitocondria. Si una célula no tiene mitocondrias, originaría o ocasionaría, mejor dicho, que el ciclo de Krebs no exista en dicha célula. El ciclo de Krebs nos va a originar equivalentes reductores que, a fin de cuentas, originará ATP, lo que permitirá que tengamos energía para funcionar adecuadamente. Los equivalentes reductores son compuestos químicos que van a ceder electrones para reacciones de oxidación y reducción, que al final originará ATP. En el caso del ciclo del ácido cítrico, origina equivalentes reductores en forma de nicotín, adenil dinucleótido reducido y flavin adenil dinucleótido reducido. Este cuadro ya lo habíamos mencionado acerca de cómo funcionaba el metabolismo en nuestro organismo. Recordemos que existe el catabolismo y el anabolismo y ambos están unidos mediante los equivalentes reductores y equivalentes energéticos. La energía química se da en forma de ATP, NADH, NADPH y FADH. Y este tipo de energía me permite formar moléculas o macromoléculas para que el organismo funcione de manera adecuada. Los nutrientes que consumimos se van a catabolizar hasta CO2, agua y amoníaco para originar esa fuente de energía. Hans Adolf Krebs fue quien descubrió el ciclo del ácido cítrico, ya que es el primer ácido que encontramos, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque estos tres que ven aquí eh, forman carboxilo o carboxilato. El ciclo del ácido cítrico consta de 8 reacciones, que esta sería una, esta sería la otra, ya que el cisaconitato es un intermediario entre estas dos y en muchas bibliografías no la cuentan como reacción. Entonces, para motivos de la cátedra, consta de 8 reacciones. En otras bibliografías dice que son 10 reacciones porque cuentan esta y otra que se encuentra en este punto, perdón, en este punto. El ciclo del ácido cítrico es una vía final común para originar la respiración celular. Ya vemos aquí. Como les digo, eh, se desarrolla en la matriz mitocondrial.
deriva de aminoácidos, de carbohidratos y de ácidos grasos. Todas convergen para originarme acetil-CoA que entrará en el ciclo del ácido cítrico. Antes de hablar del ciclo del ácido cítrico, es importante que recordemos que el producto final de la glicólisis, denominado piruvato, que vemos aquí, este, el piruvato se debe volver acetilcoenzima A, que es esta molécula que vemos aquí, y esta es la que entrará en el ciclo de Krebs. El complejo piruvato deshidrogenasa va a producirme que el sustrato denominado piruvato se vuelva acetilcoenzima A. Se llama complejo piruvato deshidrogenasa porque cuenta con tres enzimas unidas en sí que van a originar distintos productos para al final originarme acetilcoenzima A y un equivalente reductor denominado NADH. Este NADH irá a la cadena transportadora de electrones para originarme, recuerden, 3 ATP. El piruvato, al entrar en contacto con la enzima o el complejo piruvato deshidrogenasa, entra con la primera enzima que es la piruvato deshidrogenasa propiamente dicha. Esta en unión con tiamina pirofosfato, una parte activa de la vitamina B1, me va a formar hidroxiacetil tiamina pirofosfato. La hidroxiacetiltiamina pirofosfato se va a unir a la enzima dihidrolipoiltransmetilasa y esta por medio de una coenzima llamada lipoamida que se encuentra oxidada va a originar acetil dihidropropilamida. Esa acetil dihidropropilamida es, va a ocasionar que la lipoamida que estaba oxidada se reduzca. Para que la lipoamida vuelva a oxidarse, debe ceder sus hidrógenos, en este caso a un flavin adenil dinucleótido oxidado y lo vuelve reducido. Eso ocurre por medio de una enzima denominada dihidrolipoil deshidrogenasa. Esa hidrolipoil deshidrogenasa a su vez tiene otra coenzima que es el nicotina adenil dinucleótido y ese nicotín adenil dinucleótido oxidado se reduce en NAD reducido y va a parar a la cadena transportadora de electrones para originarme ATP, pero la acetildihidropropilamida se va a unir a la coenzima A y es la que me va a originar acetilcoenzima A. Entonces, del complejo piruvato deshidrogenasa se obtienen dos productos, a saber, acetilcoenzima A, NADH reducido, y un tercer producto que no lo vamos a usar como fuente de energía, sino como excreción, que es CO2. Ese CO2 posteriormente saldrá de la célula, acidificará el medio, hará que cuando el eritrocito llegue, hará que la hemoglobina sea menos afín al oxígeno, ceda el oxígeno y capte este CO2. Aquí, como ven, el piruvato tiene varios contactos con múltiples vitaminas. En este caso, la tiamina pirofosfato es la parte activa de la vitamina B1. La lipoamida la sintetizamos nosotros. En algunos libros lo van a encontrar como que es parte de alguna vitamina. El FAT es la parte activa de la riboflavina, que es la vitamina B2. El NAD es la parte activa de la niacina, que es la vitamina B3. Y la coenzima A es la parte activa de la vitamina B5 llamada ácido pantoténico.
Estos son el conjunto de enzimas que se encuentran allí. La enzima número 2, la dihidrolipoil transmetilasa, también la pueden encontrar con el nombre de dihidrolipoilisina transacetilasa, ya que ella transfiere un grupo acetil al, a la hidroxiacetil tiamina pirofosfato. Se llama dihidrolipoilisina porque la lipoamida se encuentra unida por un ácido periódico de Schiff a un aminoácido básico denominado lisina. Como les digo, comprenden un conjunto de tres enzimas. Esto es más de lo mismo, como entre el piruvato se vuelve hidroxietiltiamina pirofosfato, se excretó CO2, la hidroxietiltiamina pirofosfato se une a la lipoamida, como ven aquí, posteriormente me va a originar acetilcoenzima A, la lipoamida eh, va a estar oxidada, como ven aquí, pues va a pasar a estar reducida cuando se une la tirofosfato de tiamina, la acillipolicina, que es como se le conoce a la lipoamida también, va a estar oxidada, se va a reducir. El grupo ceto que ven aquí se va a unir a la coenzima A, formándome acetil coenzima A. La lipoamida que estaba oxidada va a quedar reducida. Esto lo hace por medio de este enlace tioéster que ven aquí, el enlace sulfidrilo que ven aquí. La lipoamida reducida tiene que oxidarse para poder que este ciclo continúe, y esto lo ocasiona la hidrolipoil deshidrogenasa por medio del FAT y del NAT. Recuerden que los productos que salen del complejo piruvato deshidrogenasa son el NAT reducido, la acetilcoenzima A y el CO2 que ven aquí. Más de lo mismo, y cómo cambia cada molécula que llega al complejo, el piruvato, cómo se une la tiamina, la lipoamida oxidada, luego se vuelve en estado de reducción, sale la acetil-CoA, la lipoamida quedó reducida, se vuelve a oxidar, llega la enzima 2 y vuelve a unirse otro piruvato. Es importante resaltar que el complejo piruvato deshidrogenasa no están separados, sino que cada enzima está unida una tras otra, ya que esto es energéticamente favorable y hace que la molécula no tenga que salir de la enzima a buscar las otras, sino que allí mismo va haciendo la serie de pasos. Esto que ven aquí es la acetilcoenzima. Como ven, tiene un grupo eh, aquí, un grupo sulfidrilo que es en base a una cisteína. Ese grupo sulfidrilo forma un enlace tioéster y es el que me va a permitir que se una la coenzima A la lipoilacetil tirofosfato de tiamina. Como les digo, los cofactores que están en el complejo piruvato deshidrogenasa son derivados de vitaminas, de la vitamina B1, de la vitamina B2, de la vitamina B3, de la vitamina B5 y el ácido lipoico, que si lo obtenemos o de la dieta o lo sintetizamos nosotros, que en algunos libros lo van a encontrar como que es una vitamina aparte.
El complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa, como vimos en la clase de glicólisis, a su vez tiene un complejo piruvato deshidrogenasa quinasa y un complejo piruvato deshidrogenasa fosfatasa. El complejo piruvato deshidrogenasa quinasa se encarga de fosforilar el complejo piruvato deshidrogenasa. Él lo va a fosforilar cuando hay alta energía en la célula, es decir, cuando hay alto ATP o altos equivalentes reductores como el NAT. En ese momento se activa la piruvato deshidrogenasa quinasa y me fosforila el complejo piruvato deshidrogenasa para inactivármelo. En caso de que la energía disminuya y se origine más AMP o ADP, es decir, adenosín monofosfato o adenosín difosfato, va a activarse el complejo piruvato deshidrogenasa fosfatasa. El complejo piruvato deshidrogenasa fosfatasa se encarga de desfosforilar el complejo piruvato deshidrogenasa. Al desfosforilarme dicho complejo, va a activarse. Entonces es importante que recuerden que cuando el complejo piruvato deshidrogenasa está fosforilado, está inactivo. Y si no está fosforilado, está activo. La acetilcoenzima nuevamente. Y ahora entrando en tema, vamos a ver lo que son las distintas reacciones del ácido cítrico o el ciclo del ácido cítrico o del ciclo de Krebs. Del complejo piruvato de deshidrogenasa sale el- la molécula acetilcoenzima A. Como este tiene un enlace de coenzima A unido a un enlace a un puente de azufre, esto le va a dar alta energía para poder que la acetilcoenzima A se una al oxalacetato que ven aquí. Al unirse al oxalacetato, por medio de la enzima citrato sintasa, se va a originar el citrato. Como ven, aquí tiene uno, 2, 3. Por eso le dicen el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. El COO que está aquí y el COO que ven aquí son los que se van a ir perdiendo posteriormente para excretarlo en forma de CO2. La citrato o el ácido cítrico por medio de la enzima aconitasa se va a volver isocitrato. El isocitrato por medio de la isocitrato deshidrogenasa que ven aquí, primero va a reducirme un NAD que estaba oxidado a un NAD reducido. Cuando se reduce, este equivalente reductor va a ir a la cadena transportadora de electrones para originarme o producirme ATP. Recuerden que el NAD origina 3 moléculas de ATP y sale CO2. En este caso, el CO2 sale del carbono o del grupo carboxilato que está unido al tercer carbono que ven aquí. El isocitrato, al estar este, en conjunto, al entrar como sustrato del isocitrato de deshidrogenasa, me va a originar alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato que ven aquí, como ven, los dos hidrógenos salen del cuarto carbono, que son los que van a reducir el NAT. Se forma un grupo ceto. El alfa-cetoglutarato va a entrar como sustrato del complejo llamado alfa-cetoglutarato
deshidrogenasa. Ese complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es muy parecido al complejo de la piruvato deshidrogenasa. Lo único que lo cambia es el sustrato. En el caso del piruvato, el complejo piruvato deshidrogenasa es el piruvato. En el caso del complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es el alfa-cetoglutarato. Como ven, incluso se le une otro acetilco, otra coenzima A, perdón, y está el NAD que estaba oxidado, se va a reducir por las mismas reacciones que habíamos visto. En en este caso, la enzima E1 sería la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa propiamente dicha. Luego viene la dihidrolipoil transacetilasa y la dihidrolipoil deshidrogenasa. Son las mismas enzimas. Lo que cambia es este sustrato. En este caso, el dióxido de carbono que se pierde es este que ven aquí abajo. Y estos dos dióxidos de carbono que se perdieron, este y este, venían del oxalacetato de este y de este. Esos son los que se van a perder posteriormente. Es decir, que el dióxido de carbono que se está formando aquí se va a perder es en el siguiente ciclo. El complejo, o mejor dicho, el sustrato alfa-cetoglutarato, por medio de ese complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, va a originarme succinil coenzima A. Y este enlace tioéster que ven aquí va a dar la suficiente energía para hacer una fosforilación a nivel de sustrato que también ocurre en el ciclo de Krebs, y la succinil-CoA con este enlace de alta energía que ven aquí va a hacer que haya una molécula de GDP en el medio, agarre un fosfato inorgánico dentro de la mitocondria y se vuelva GTP. Y el enlace o el puente de azufre coenzima A se va posteriormente a separar y entonces originará dos productos, el GTP y la coenzima A, que anteriormente se había unido aquí. Y en la succinilcoenzima A pasará a ser llamada succinato. El succinato va a ser sustrato de una enzima llamada succinato deshidrogenasa. Esta enzima es la más resaltante, ya que ella, la succinato deshidrogenasa, también es el complejo número 2 de la cadena transportadora de electrones. Es una enzima que se encuentra anclada a la membrana interna de la mitocondria. En este caso, el succinato va a ceder sus dos hidrógenos a un FAT que estaba oxidado y se va a volver FAT reducido. Ese FAT reducido va a originarme dos moléculas de ATP. Recuerden que el NAD origina 3 y el FAT origina 2. El succinato posteriormente se volverá fumarato cuando sufra la reacción de la succinato deshidrogenasa. El fumarato se va a hidratar y me va a originar malato. El malato, por medio de la malato deshidrogenasa, va a ceder los hidrógenos de aquí y de aquí, como ven, y me va a formar oxalacetato. La malato deshidrogenasa me va a reducir un NAD que estaba oxidado y va a volverlo NAD reducido. Y el oxalacetato
pues va a estar disponible para cuando llegue otra acetilcoenzima y volver a iniciar el ciclo. Una vez que finalizó el ciclo, recuerden que estos dos CO2 que ven aquí, o carboxilatos que ven aquí, son los que se excretarán en el siguiente ciclo. También es importante recordar que la succinato deshidrogenasa es una enzima que pertenece al complejo 2 de la cadena transportadora de electrones y se encuentra anclada en la membrana interna de la mitocondria. Se originaron varios equivalentes reductores con un solo acetil-CoA que llegó. Se originó dentro del ciclo de Krebs como tal, se originó uno, 2, 3, 4 equivalentes reductores y un GTP que posteriormente se volverá ATP. Entonces, como fuente de energía, recuerden que el NAD origina 3 ATP y el FAT origina 2 ATP. Entonces, ustedes suman 3, 6, este GTP se vuelve ATP, por ende serían 7. El FAT origina 2 ATP, entonces serían 3, 6, 7, 9. Y el NAD me va a originar otros 3 ATP, entonces serían 3, 6, 7, 9 y 12 ATP por una sola molécula de acetil-CoA que llegue. Pero recuerden que la glicólisis me va a originar es 2 piruvato. Luego ese piruvato se va a volver acetilcoenzima A. Entonces, al final serán 2 acetil-CoA. Por ende, si ustedes suman, serían 12 de un ciclo y del otro acetil-CoA serían otros 12, que sumado darían 24 ATP solo dentro del ciclo de Krebs. Si lo tomamos más atrás y hablamos desde la parte del piruvato como tal, recuerden que el piruvato, cuando se vuelve acetil coenzima A, va a originar 2 o NAT. ¿Por qué 2 NAT? Porque son 2 piruvatos que se derivan de la glucosa. Y el NAT va a originar 3 ATP. Como son 2 piruvatos que llegan, este fenómeno ocurre 2 veces. Por ende, originaría 2 NAT y daría 6 ATP, porque cada NAT origina 3. O sea que desde el piruvato, por medio de este complejo, origina 6. Las dos moléculas de piruvato originarían 6 ATP y cuando lleguen aquí originarían 24 ATP porque son 2 acetil-CoA los que van a llegar y 24 más 6 daría 30 ATP desde el piruvato o desde las dos moléculas de piruvato de ahí hacia adelante. Y si recordamos, en la glicólisis, como rendimiento energético neto, se van a originar 8 moléculas de ATP o 6 moléculas de ATP, dependiendo de la lanzadera que se iba a utilizar. Por eso es que una molécula de glucosa, solo una, me va a originar entre 36 y 38 moléculas de ATP. Estas son las distintas enzimas que se encuentran dentro del ciclo del ácido cítrico. Recuerden que la succinato deshidrogenasa se encuentra anclada a la membrana mitocondrial interna y pertenece de igual forma a la cadena transportadora de electrones. El ciclo nuevamente para que lo graben. Y debemos recordar que el ciclo es una vía que no es ni catabólica ni anfibólica, ni anabólica. El ciclo, habíamos hablado que la glicólisis
era una vía catabólica porque me iba a destruir la glucosa. Pero el ciclo de Krebs es una vía que vamos a denominar anfibólica porque es tanto catabólica como anabólica. Me va a originar equivalentes reductores, me va a originar CO2, me puede destruir distintas moléculas o aminoácidos, pero también me puede sintetizar distintas biomoléculas. Por ejemplo, del ciclo de Krebs se pueden sintetizar ácidos grasos, como el ácido estiárico palmítico en nuestro caso, se puede originar colesterol, se va a originar porfirina, que posteriormente formará hemoglobina, y se puede originar glucosa. Se pueden oxidar o sintetizar algunos aminoácidos, pero va a destruir moléculas también como la glucosa, algunos ácidos grasos, algunos aminoácidos y tal como ven aquí, ácidos grasos, que en este caso, cuando entran a la succinil-CoA, son de cadena impar y me va a destruir aminoácidos como la valina, isoleucina, metionina, aspartato, fenilalanina, tirosina. El ciclo de Krebs tiene un comportamiento anfibólico porque puede comportarse como catabólico y anabólico a la vez. Eso es importante que lo recuerden. Más sobre el ciclo de Krebs, las distintas moléculas del ciclo de Krebs, recuerden que comprenden un conjunto de 8 reacciones químicas. Y este es el rendimiento energético como tal de la glucosa. La glucosa en la glicólisis va a originar 8 ATP. El piruvato, la glucosa se va a dividir en dos piruvatos y cuando el piruvato se vuelva acetilcoenzima A, va a originar dos NAD que posteriormente se volverán 6 ATP. Los dos acetil-CoA durante el ciclo me van a originar 24 moléculas de ATP y se van a excretar dos dióxidos de carbono que irán a parar fuera de la célula, acidifica el medio, llega a la hemoglobina, toma ese CO2, posteriormente lo excretamos a nivel pulmonar y la hemoglobina, cuando tomó el CO2, cedió el oxígeno para que esto vuelva a repetirse. Una molécula de glucosa puede eh, originar entre 36 a 38 moléculas de ATP dependiendo de la lanzadera. Es decir, que si es, por ejemplo, la lanzadera de glicerol 3-fosfato, recuerden que en ese caso va a originar 36 ATP porque va a terminar trabajando es con el FAT. Y si es la lanzadera malato-aspartato que se encuentra en el hígado y en el corazón, va a originar 38 ATP porque en ese caso trabajará directamente con el NAT. ¿Cómo se regula el ácido cítrico o el ciclo del ácido cítrico? Se regula mediante enzimas. Todas las enzimas se van a regular por medio de sustratos y en este caso el complejo piruvato deshidrogenasa, si hay altos niveles de AMP, de coenzima A, de NAD oxidado y bajos niveles de calcio, ya que al haber bajos niveles de calcio implica que el músculo ha gastado mucha energía, va a activar el complejo para que el piruvato se vuelva acetilcoenzima A. Pero si por el contrario hay mucho ATP, hay mucha acetilcoenzima A, hay mucho NAD reducido y hay muchos ácidos grasos, quiere decir que hay mucha energía acumulada en la célula. En ese caso, el piruvato, el complejo piruvato deshidrogenasa, se va a inhibir
Y el piruvato pues puede tomar otras vías, como originar oxalacetato por medio de la piruvato carboxilasa u originar glucosa. Pero dentro del ciclo de Krebs como tal, las enzimas que se van a encargar de regular el ciclo son la citrato sintasa, la isocitrato deshidrogenasa y el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Como ven, en todas ellas, cualquier disminución del calcio o aumento de ADP, lo que implica que la célula tiene poca energía, me estimularán dichas enzimas para que el ciclo continúe. Pero si por el contrario tengo mucha succinilcoenzima, que es este producto que vemos aquí, en ese caso estas enzimas se regularían por medio de feedback, mucho nicotín adenil dinucleótido reducido, mucho ATP o mucho ácido cítrico, las enzimas se van a ir inhibiendo para que no suceda o no origine más equivalentes reductores, lo cual me produciría más energía. Y en ese caso, dependiendo de a qué parte del ciclo haya llegado, por ejemplo, si hay mucho citrato y posteriormente se vio que había mucho ATP, esta enzima se va a inhibir, por ende el citrato va a tomar otras vías, originar ácidos grasos, colesterol, entre otras cosas. Igual va a pasar aquí y aquí, porque recuerden que el ciclo de Krebs es una vía anfibólica. De algunos intermediarios se pueden originar distintos compuestos. Vamos a hablar acerca de algo que son reacciones anapleróticas. Las reacciones anapleróticas son compuestos químicos que me van a originar intermediarios del ciclo de Krebs. Entre esos tenemos el piruvato, que por medio de la piruvato carboxilasa me puede originar oxalacetato. Tenemos el aspartato y el glutamato, que por medio de las transaminasas me pueden originar oxalacetato en el caso del aspartato o alfa-cetoglutarato en el caso del glutamato. La beta-oxidación de ácidos grasos, que es lo que verán en el tercer parcial, sobre todo las de cadena impar, al final de una cadena impar, me va a originar succinilcoenzima A, que es un intermediario de el ciclo de Krebs. Estas son las distintas reacciones anapleróticas. Deben recordar que las reacciones anapleróticas son aquellos compuestos químicos que me originarán intermediarios del ciclo de Krebs. Piruvato, oxalacetato, ácidos grasos que pueden originar acetil-CoA, los de cadena par, los ácidos grasos impares, la isoleucina, la metionina y la valina, me pueden originar succinilcoenzima A, y aspartato y glutamato, por medio de la transaminación o desaminación, me pueden originar alfa-cetoglutarato y oxalacetato. Y eso ha sido todo por la clase de hoy acerca del ciclo de Krebs. Posteriormente hablaremos acerca del destino de estos equivalentes reductores y cómo origina energía en nuestro organismo. Muchas gracias por su atención y nos veremos en la próxima clase.